Llevaré tu presencia a mi habitación, así como veedor. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me Bendiciones, amados. Nos da mucha alegría una vez más poder iniciar esta transmisión y poder llegar hasta su casita, donde seguramente si usted es guatemalteco, está en su casa y tiene ya varias horas de no salir de su casa. Pero damos gracias a Dios también porque Dios es bueno, porque Dios es grande y porque en medio de esta situación creemos que el Dios Todopoderoso tiene el control de nuestra vida, tiene el control de nuestra familia. Así es que yo le animo para que usted cobre ánimo, para que demos gracias a Dios por este día, para que demos gracias a Dios por nuestra familia, para que demos gracias a Dios por la provisión. Seguramente, pues hoy que estamos en casita, pues hemos comido mejor, hemos descansado, hemos meditado y sobre todas las cosas, pues hemos compartido con la familia. Y eso es bueno, eso es este tiempo, es un tiempo de aprovecharlo en el Señor, es un tiempo donde debemos de reconocer, amados, que Dios tiene el control de la situación y que Dios tiene el control de Guatemala y de nuestra familia. Quiero entonces hoy invitarle a que juntos podamos estudiar la palabra por un momento y que vayamos entonces a la Biblia hoy y que veamos que lo que hoy pues vamos a aprender es inspiración divina, es, amados, la palabra del Dios Todopoderoso para nuestra vida. Yo quiero hablarle hoy sobre un tema muy importantísimo que nos debería de preocupar, o más que preocupar, no, nos debería de alegrar, sería la palabra correcta, a todos aquellos que hemos recibido a Jesús dentro de nuestro corazón, que hemos aceptado, amados, que veníamos viviendo una vida sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, y que un día pues le abrimos nuestro corazón a Él, reconociendo nuestros pecados, sabiendo que Él es juez y justo, un juez justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces quiero hablarles sobre un interesante tema, maravilloso tema, como lo es la salvación. Yo quiero, amados, que este tema nos ayude a afianzar nuestra fe en Cristo, pero que también nos ayude a autoexaminarnos cómo estamos hoy. ¿Qué pasaría? Yo quisiera iniciar con una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿estaría usted seguro de ir al cielo? Porque no es solamente decir soy cristiano, porque no es solamente decir busco a Cristo, porque no es solamente decir voy a la iglesia, no, sino lo importante, amados, no es ir a la iglesia. Lo importante es que usted y yo reconozcamos que somos la iglesia y de que debemos preocuparnos en estar bien,
en espíritu, alma y cuerpo, o sea, que todo nuestro ser sea hallado irreprensible para poder así, amados, gozar de la salvación. La salvación entonces es algo importantísimo que nosotros debemos de procurar, amados, encontrarnos con la salvación el día de que Cristo venga por su iglesia, o número dos, el día que la muerte nos sorprenda. La pregunta entonces es, si usted muriera hoy, ¿estaría seguro de ir al cielo? Hay una segunda pregunta, si usted muriera y se presentara ante Dios y Dios le preguntara, ¿por qué te he de dejar o por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería nuestra respuesta a Dios? Porque creemos entonces, amados, que al momento de morir vamos al cielo porque somos salvos. Porque entonces nosotros lo creemos. Son preguntas que debemos de analizar, que debemos de meditar y que seguramente nos ayudarán también, amados, a creer más y más en el poder de lo alto y por supuesto a portarnos bien con Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendemos, amados, que dice que porque la paga del pecado es muerte. Entiéndase entonces, amados, hablamos de la salvación y por supuesto la salvación, amados, se refiere a que nosotros somos salvos de la misma muerte. Pero entonces dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, hay un regalo, hay una dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero entonces, amados, decirle que la salvación, si es un regalo, la salvación entonces es por gracia. El cielo es un regalo y nadie entonces, amados, puede ganarlo o nadie puede comprarlo ni merecerlo. ¿Por qué? Porque reconocemos, amados, que si bien es cierto, Dios nos perdona, Dios entonces, amados, perdona nuestros pecados, pero hay algo entonces que ocurre cuando Dios perdona nuestros pecados. Y lo que ocurre cuando Dios perdona nuestros pecados, amados, si nosotros nos portamos bien delante de Él, definitivamente nos encontramos con ese regalo maravilloso, con ese paquete de lo que es la salvación. Entonces, número uno, tomemos en cuenta que la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido, es un regalo, amados, que no merecíamos. Y es por eso Cristo entonces murió en la cruz del Calvario. Porque por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, en segundo lugar, la salvación es por fe y no es por obras. Cuando reconocemos que la salvación es por fe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la salvación es por fe. Ahora, por medio de la fe. O sea que hay un medio que, amados, nos conduce a que nosotros encontremos nuestra salvación en Cristo Jesús. Y ese medio es la fe. Y dice, sigue diciendo el pasaje, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo quiero entonces, amados, llevarlo a la reflexión. Muchas veces nosotros hablamos de la salvación, pero a veces miramos tan largo quizás el espacio de tiempo que tenemos aún todavía por vivir acá en la tierra. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, nos enseña, el Salmo 90 nos muestra y nos dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y entonces, amados, porque nadie tiene comprada entonces la vida. Y luego entonces dice el Salmo 90 también, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Pero el versículo 10 del Salmo 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia de trabajo, porque pronto pasarán, y dice literalmente, la Reina Valera dice, volaremos o volamos. Entonces, amados, es interesante que nosotros veamos que ese tiempo, esa línea del tiempo que nosotros estamos viviendo acá es tan corto delante del Kairos de Dios. Por eso es tan importante que debemos estar preparados.
Dice la palabra que la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir, amados, que será instantáneo, y todos aquellos que estén bien con Cristo, inmediatamente seremos transformados en gloria. Y aquellos que ya murieron en Cristo Jesús serán levantados, vivificados, resucitados, amados. Y ya sabemos, pues, allí la historia, esos tiempos maravillosos, qué es lo que va a suceder. Vendrán con Cristo Jesús en las nubes y seremos encontrados como iglesia con Cristo Jesús y los que durmieron en él también en las nubes. Entiendas entonces, amados, que el hombre es pecador. La humanidad pecó. La humanidad entonces se encuentra en esa condición. Entonces la humanidad no puede salvarse a sí mismo. Por más dinero, por más recursos, por más fama, por más entonces quizás talento, la humanidad, no hay nadie que se pueda salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. La Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y el versículo 24 también de Romanos 10, el versículo 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Amados, no hay un justo. Entonces lleve esto en su corazón. El hombre es pecador. ¿Y cómo surge o cómo sucede esto? Volviendo a la historia, por mencionar un espacio de la historia en la vida del hombre. Dios lo hizo bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Pero al hombre específicamente lo hizo diferente. Lo hizo o nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos dio, amados, espíritu, alma y cuerpo. Cosa que nos hace, que marca la diferencia dentro del resto de la creación de Dios. Y entonces Dios le da al hombre libre albedrío. El libre albedrío es que Dios no quería robotizar al hombre. Entonces Dios le dio la capacidad de que el hombre tendría que decidir dentro de lo bueno y lo malo, y lo pone en el huerto. Pero ¿cómo lo puso Dios allí en el huerto? Con vida eterna. Estaba destinado que el hombre no iba a morir. Entonces encontramos en la Biblia que el pecado entró al hombre y con el pecado la muerte. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados, el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Surgirán en esos tiempos muchos falsos cristos que dirán que en él entonces encontramos salvación. Surgirá muchos falsos profetas que dirán que ellos no tienen necesidad de un Cristo amado resucitados para su salvación. Pero entiéndase, todos, amados, necesitamos ese perdón de nuestros pecados. Todos hay un medio que debemos entender para nuestra salvación, y ese medio se llama Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, amados, por cuanto todos pecaron, pero Dios es un Dios de amor. Y Dios, amados, Él no nos quiere castigar. Dios es un Dios justo, pero también entonces Él no quisiera castigarnos, pero Él, amados, también tiene que castigar al pecador. Recordemos que Dios ama a la humanidad, mas no en sí al pecado. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces recuerden que le dije, Dios es amor y, amados, Dios no desea castigarnos porque Dios es amor. Entonces dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios, amados, que si bien es cierto, Él nos ama, pero también castiga entonces al pecador, al pecado.
Y ahora entiendas entonces esto, amados. Dice, y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, tres cosas, ¿va? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea que también, amados, Dios muestra su verdad, pero ya entonces conociendo la verdad, amados, nadie puede decir acá en estos días es que no conocí, entonces ni escuché de que había un Dios misericordioso. No, conocemos la verdad, y cuando conocemos la verdad, amados, si no caminamos, si no hacemos las cosas conforme a esa verdad, nos es pecado, según la Biblia en Santiago. Y volviendo entonces al pasaje, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que visita, dice, la iniquidad, amados, de los padres sobre los hijos. Vea que esto tan interesante, Dios es amor, entonces es un punto, pero debemos entender, amados, que Dios visita la iniquidad. ¿Qué tan importante es esto? Es un mensaje quizás así en letras grandes para todos aquellos que son padres, que también nosotros nos tenemos que portar para con Dios y que tanta la responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos portamos bien, definitivamente no habrá iniquidad en ellos. Si nosotros nos portamos bien, definitivamente Dios no va a visitar la maldad de los padres hacia los hijos. Eso quiere decir que nosotros como padres, hago un paréntesis muy grandes, y esto no es un mensaje a la familia, pero amados, es importante que tomemos la responsabilidad como padres y poder decir, Señor, soy responsable de que mis generaciones sean bendecidas a través de mí. Quiero decirte entonces, padre de familia, tú tienes una responsabilidad grande sobre tus hombros, y no termina solamente cuando tú mueres, no, eso continúa, tu bendición o la maldición sobre tus generaciones. Pero, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos, amados? Encontramos algo maravilloso en el sacrificio de Jesucristo como la solución para el perdón de nuestros pecados. Isaías capítulo 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso quiere decir que el pecado entonces, amados, Jehová lo cargó, Jehová pagó entonces esa factura a la cual nosotros deberíamos quizás de cancelar. Sin embargo, no pudiéramos cancelar y pagar nuestros pecados, pero Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Yo le haría una pregunta: ¿le gustaría a usted recibir el regalo de vida eterna? Esa sería la pregunta, porque entonces la salvación es vida eterna. ¿Le gustaría a usted recibir el regalo de vida eterna? A veces nuestra respuesta es arrogante. A veces nuestra respuesta es de acuerdo a la condición en la cual estamos viviendo. Si vivimos bien, si tenemos entonces, amados, todas las comodidades, nos olvidamos que hay un Dios. A veces es necesario tocar fondo, a veces es necesario pasar por situaciones difíciles para poder entender que Dios es Dios y que Dios nos ama. Juan capítulo 6, versículo 47 al 48 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sencillo entonces, ¿qué debemos hacer? Creer en Él, abrir nuestro corazón a Él. Yo quiero decirte esta mañana, debemos de entonces levantarnos y correr por nuestra salvación. Corre por tu salvación. La Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amados, ¿pero qué tenemos que hacer? Correr es un proceso complejo. Correr es un proceso, amados, complejo y coordinado que involucra todo el cuerpo. Correr entonces es, amados, correr por tu salvación involucra todo tu ser en espíritu, alma y cuerpo. Yo te invito a que hoy puedas decirle, Jesús, aquí está mi vida, tanta situación difícil que estoy viviendo, tanto caos en medio de una atmósfera
a donde se respira, amados, ya tanta muerte, se respira, amados, incomodidad, se respira temor dentro de la sociedad, dentro de nuestras familias, pero es un tiempo que nos levantemos y que digamos, Padre, yo quiero que tú me perdones. Para eso diste a tu Hijo amado en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados. Poder reconocer y abrir nuestro corazón hacia Él. La Biblia en Romanos 6:23, la salvación, encontramos ahí que es un regalo de Dios para todo aquel que cree en el Hijo amado Jesús. Hay un regalo, ese regalo se llama salvación. Recordemos el pasaje, amados, que podríamos decir central de la palabra y el que nos insta y nos reta y que nos anima a poder entregar nuestro corazón a Él. Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces vemos en este pasaje, amados, que el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es especial. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dice a lo que Él más amaba, a su Hijo unigénito. Pero ¿cómo entonces se encuentra la salvación? Se encuentra por medio del perdón de nuestros pecados, creyendo en fe que Cristo murió y que Cristo resucitó, amados, con el propósito de darnos vida, con el propósito de que el hombre fuera salvo por Él. Cuando me refiero al hombre, me refiero al género entonces humano. Estoy hablando que el hombre y la mujer sean salvos por Él. ¿Por medio de qué? Por medio, amados, de la salvación. A través de Jesús, su Hijo amado, a través de Él podemos nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Yo quisiera invitarte este tiempo para que tú puedas decirle, Señor, te abro mi corazón, ¿va? Que tú me das la salvación, necesito la salvación. ¿Y qué es la salvación? Sencillo, la salvación es vida eterna. Según Juan capítulo 3, versículo 15 al 17, ahí va a encontrar, la salvación es vida eterna. ¿Qué es la salvación? ¿Va? La salvación, amado, incluye ser llamado hijo de Dios. Juan 1:12 nos enseña el ser llamado hijo de Dios. ¿Qué es la salvación? Es una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí, en el presente, todas son hechas nuevas. Amados, entonces le invito a que usted y yo podamos entonces correr por nuestra salvación. La Biblia nos menciona en Romanos 3:54, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo en Él podemos ser salvos, siendo justificados gratuitamente, o sea, es gratis, ¿verdad? Por su gracia, amados, por su gracia. Eso quiere decir que la salvación es gratuita, pero va a terminar el periodo de gracia. Y qué difícil que nos quedemos para la gran tribulación, para la tribulación y la gran tribulación, porque ahí ya no seremos salvos por gracia. Hoy somos salvos por gracia. La salvación es gratis. La salvación es solamente doblar rodillas, abrir nuestro corazón, confesar con nuestra boca, creyendo, amados, de que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y que Él nos puede perdonar. Entonces solo en Cristo encontramos salvación. Yo quisiera esta mañana, amado, poder llevarte a la reflexión. Ese Dios que pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Escucha bien, antes de la fundación del mundo. Antes que el hombre entonces fuese formado, Dios ya pensaba en nosotros. Ese mismo Dios nos ama tanto que un día dio su Hijo amado Jesús. Y ese Jesús dejó su trono y se hizo hombre acá en la tierra. Padeció como nosotros, pero que ese mismo Jesús, amados, que fue a la tumba, pero que se levantó, volvió una vez más a su trono, en gloria, en poder y en victoria. Y ese Jesús también desea que nosotros podamos creer en Él y que le podamos decir, amado Jesús, yo reconozco que sin ti nada soy, pero reconozco que contigo mi vida cobra valor. Cualquiera que hayan sido tus pecados, muchas veces decimos, voy a volver a Cristo, voy a aceptar al Señor, pero tengo que pasar un proceso antes para limpiarme, para purificarme, para dejar de ser tan pecador. Amados, es que no importa cómo estés ahora mismo,
Cristo no vino por buenos. Los buenos no tienen necesidad de perdón de pecados. Los buenos ya son buenos. Cristo vino por pecadores. Y es por eso la Biblia me enseña que me sacó del anonimato. Me sacó de las tinieblas. Me sacó, amados, allí de la oscuridad a su luz admirable para darme vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos entonces buscar alternativas para llegar al cielo, para llegar a Dios. No hay alternativas, no hay otros caminos, hay un solo camino. Jesús, que es el camino que nos conduce al cielo. Cualquiera que sea tu situación, yo quiero invitarte hoy. Yo quiero hacer 2 llamados. Número 1, corre por tu salvación. Identificas que necesitas entregar tu corazón a Cristo. Este es el momento. Segundo llamado, identificas que te has alejado de Él y estás viviendo conforme tu voluntad y no conforme la de Él. Necesitas reconciliarte con Él. Quiero invitarte para que juntos oremos y que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, dilo: reconozco que estoy viviendo conforme mi voluntad y no conforme la tuya. Dilo: reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito que mis pecados sean perdonados. Dile: reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mi causa, por mi vida. Yo te pido perdón. Dile: me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Perdóname. Dile: quiero ser tu hijo. Entendí esa palabra hoy, de modo que si alguno está en ti es nueva criatura. Porque tú borras el pasado y nos das un nuevo presente. Dile: yo quiero que el pasado se borre. Ese pasado que solamente te ha dañado, que solamente te ha afectado, que solamente te ha causado dolor. Que tú le puedes decir: ese pasado quede atrás. Dile: te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Y reconozco que soy pecador. Segundo llamado. Reconoces que estás viviendo la vida conforme a tu voluntad. Que te alejaste de Dios. Cualquiera que haya sido el problema, ya eso no interesa. A Él lo que le interesa es que tú te vuelvas a Él. Por enumerar seguramente, porque no te atendieron bien en la iglesia, porque no te fue bien en un negocio, porque te dejó tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, porque te despidieron del trabajo. Muchas veces agarramos cualquier argumento erróneamente para alejarnos de Dios, cuando nos deberíamos de acercar más a Él. Quizás te has alejado y estás viviendo tu vida conforme a tu voluntad. Este es el tiempo de decirle: Padre, me reconcilio contigo. Una vez más vuelvo a ti. Me arrepiento porque he vivido mi vida conforme a mi voluntad. Una vez más dile: acéptame. Y Él te acepta como al hijo pródigo que volvió. Él ya no olvida, Él se olvida aquello que tú hiciste malo. Eso es perdón para Él. Nunca has dejado de ser hijo, siempre has sido hijo. Así como el hijo pródigo, aunque regresó con un pensamiento, con una mentalidad equivocada de sí mismo, él dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre, y mi padre me haga por lo menos un jornalero. Pero el padre le dijo: el hijo que había muerto ha vuelto, tú eres hijo. Recuerda, tú eres hijo para Él. Recuerda, es tiempo de levantarte y de volver a Él y decirle: aquí te vengo, perdona todas mis ofensas y quiero una vez más volver a ser llamado hijo tuyo. Y el Dios al cual servimos tiene esa capacidad para perdonar, para olvidar, para sanarte y hacerte un campeón nuevamente. Dios bendiga tu vida, la paz del gozo del Señor sea para contigo. Amados, estemos siempre agradecidos con Dios en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio de quizás todo el caos que nos tiene rodeados hoy, en medio de esta quietud que es obligatoria estar en la casa. Agradecidos con Dios, dale gracias a Dios, dile: Padre, te doy gracias por esta situación. Dile: gracias por mi Guatemala, gracias por mis autoridades. Gracias, mi Dios, porque hay gente dedicada que está allá en la línea de fuego para poder luchar
para poder ayudar y pelear en contra de esta situación, esta pandemia. Dale gracias a Dios, pero dale gracias a Dios por tu vida y tu familia. Dile, Padre, pude ver tu mano de poder, la he podido ver y la seguiré viendo. Amados, Dios bendiga sus vidas. Que la paz y el gozo del Señor sea sobre ustedes. Les recordamos próximo miércoles 7:30 de la noche. No se desespere, ya estamos a domingo, ya termina no sé si usted le llama encierro, como llámele como usted lo vea, pero lo más importante también llámele a Dios como Él se merece. Padre, te doy gracias por esta situación, te doy gracias por este momento, quiero disfrutarlo al máximo, amados, después ya no habrá tiempo, cuando nos den el banderazo de salida seguramente ya no va a haber tiempo ya de estar tanto quizás en casa, pero este es tiempo hay que aprovecharlo. Dios bendiga su vida, la paz y el gozo del Señor sea para con usted. Amén. Nos vemos el próximo miércoles. Amén. Silencias el viento feroz, arrasas con todo el temor, con tu amor. Tú sometes las olas del mar, aliento a mi vida le das. Tú te cantaré, mi rey. Tú salvaste mi vida en la cruz, llenaste